Bendito sea nuestro Padre Celestial. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad de poder llegar hasta tu casa. Gracias por separar tu tiempo para que el Espíritu Santo te ministre a tu ser interior. Y que nuestros corazones, el tuyo y el mío, sean cambiados, transformados, regenerados, renovados a la vida que Dios desea que hagamos. Hemos venido hablando sobre el corazón. Y pues, aunque tengo una cantidad de escrituras para poder comprobar que lo que el apóstol Pablo habla en Romanos 12:1 del culto racional colocado al Señor como sacrificio vivo, y hace esa aclaración afirmándolo muy bien, porque el único sacrificio vivo que el Padre aceptó muerto fue Jesús. Pero el que Él nos está pidiendo allí es que nosotros, estando vivos, hagamos un sacrificio a Dios, y que Dios tiene que aceptarlo como agradable. Y se trata de todo el motor o la puerta por donde entra el alimento para el alma. Y estamos enfocados en esto porque yo sé que van a pasar muchísimos programas en donde nos vamos a deleitar hablando de la manera como el Espíritu Santo trabaja en su llenura en nosotros, que no es que te peguen con un saco y digan recibe la llenura del Espíritu Santo, o que hagan una oración, imposición de manos y recibe la llenura del Espíritu Santo. No. Tú y yo tenemos el Espíritu Santo desde el momento en que creímos que el Señor murió por nosotros y resucitó de nuestros pecados. La llenura del Espíritu Santo depende de lo que tú le permitas al Espíritu Santo que regenere tu ser interior. Porque en la medida que las áreas que le vamos entregando al Espíritu Santo, Él lo va llenando con su presencia. Entonces el alma va a estar regenerada. Pero se necesita, para que eso suceda, que primero le entreguemos el corazón. Y yo te he invitado en programas anteriores para que tú puedas comprobar que el Señor siempre ha pedido, desde la primera página de la Biblia hasta la última, que le entreguemos el corazón. Murió por nuestro corazón, para que nosotros pudiéramos alcanzar la salvación. Porque la Biblia no dice que tú eres salvo porque crees con el alma. Ajá, profeta, sí, mira bien las escrituras. Es como lo que te dije en días pasados. Nos han dicho por tanto tiempo que nuestra fe debe de ser por el tamaño de la semilla de mostaza o del grano de mostaza. En ninguna Biblia dice que es por el tamaño, es por la fe que tiene la semilla. Pero son cosas mínimas que se han vuelto en doctrinas que parecen irrompibles en la congregación, y se le da más valor a las cosas que supuestamente nosotros hacemos, cuando no le damos el valor real a que es Dios haciéndolas. Y entonces lo decimos de palabra, pero por dentro estamos inflados como pavos reales. Entonces es por eso que la iglesia está tan retrasada. Y yo le hablo de retraso en lo que es el crecimiento del fruto y del desarrollo. Porque usted puede hacer cientos de espectáculos en el año y traer los mejores artistas, los mejores predicadores, y traer gente y mantener a su iglesia embobada con eso. Y yo le digo embobada porque es usted el que tiene la responsabilidad de poner el carácter que Dios puso en usted como ministro para que edifique la iglesia en crecimiento, desarrollo y multiplicación, que es a lo que nos ha llamado el Señor. Pero tiene que estar esa iglesia convencida, tener una convicción segura de que es el amor de Dios en ellos lo que los va a hacer crecer, desarrollarse, madurar, dar fruto. Por eso es que la gente llega a una congregación, o llegan 20, mañana se van 10, pasado mañana llegan 5, se van otros 10, y entra y salga, entra y salga, entra y salga. No se puede retener el fruto, porque usted no puede retener la gente con un espectáculo.
Usted no puede retener la gente con enseñanzas. A la gente se le retiene cuando usted le da la oportunidad que el Espíritu Santo utilice su corazón para transformar sus vidas. Yo sé que todas las cosas no son muy fáciles de escuchar. No son fáciles, pero tenemos que ir al corazón del problema. No es posible que unos crezcan y se desarrollen y otros no. Es para que todos alcancemos el desarrollo. Y yo te dije que yo necesito ir a compartir las congregaciones, porque si no, ¿a dónde voy a ir? Me tendría que sentar en mi congregación a escuchar palabras siempre. Pero lo que estoy hablando es de que tú no puedes tratar de crecer y desarrollarte montando espectáculos en tu iglesia cada mes, cada semana, tantos en el año. Y entonces no hay el desarrollo del carácter de Dios en el ministro hacia la gente que tiene. Entonces no afirman, no pueden retener la gente. ¿Por qué? Porque la gente que tiene que hacer ese trabajo, su corazón no le ha sido entregado a Dios. Profeta, eso está muy duro. Bueno, es duro, pero es la realidad. Tenemos gente sirviendo en la iglesia, en la congregación, porque tú y yo somos la iglesia, que lo hacen con todo su deseo, lo hacen con todas sus ganas, pero cuando sirven a Dios, lo hacen primero sirviendo al hombre que los está ocupando. Entonces sirven en su parte irregenerada y lastiman a muchos miembros. Y ahí es donde está el escape de la iglesia, porque hay que preparar primero, antes de querer crecer y desarrollarse, un grupo de personas que estén espiritualmente llenos del amor del Espíritu. Lo que el apóstol agradecía que la gente de Colosa tenía, estaban llenos en el amor del Espíritu. O sea, la semilla del fruto del Espíritu, la primera. Porque en ella se enraiza la fe, en ella se enraiza la esperanza, en ella se enraiza que Dios lo va a hacer. Entonces, aquella gente que está creciendo, sabiendo de que su Dios lo ama de tal manera que su Dios lo va a hacer, es en donde se desarrolla y se explosiona la iglesia. Entonces ya no habrá que buscar tanto programa o tantos predicadores motivacionales. Porque ¿qué pasa? Llega una persona que no es de la congregación, es un invitado, viene, te da un programa motivacional, puso a la iglesia de parada, de rodillas, a saltar, a botar espuma, a tirarse al piso de rodillas, pero el hombre se va. Y cuando el hombre se va, pasan 2 o 3 días y los hermanos están sin igual peor. ¿Por qué? Porque vino un mensaje motivacional. Eso no va a hacer crecer la iglesia, mi hermano. Yo sé que mis palabras son muy duras, pero entre la pantalla de este computador y el Espíritu Santo no estamos sino tú y yo. O sea, si el Espíritu te habla y te redarguye de que hay que arreglarlo, si tú mueras y no tienes fruto y no tienes desarrollo, no tienes crecimiento, ni tú como ministro o tú como fiel, como feligrés, tú ves tantos años en el Evangelio y no alcanzas lo que el Evangelio dice, algo tenemos que estar haciendo mal. No podemos llamar a lo malo bueno y decirle que lo bueno es malo. No se puede. Si no crecemos, algo tiene que estar pasando mal. Y lo que está pasando mal es que no le hemos entregado el corazón al Señor. Hay hombres que prefieren que la gente les sirva de corazón a ellos que buscar que ellos sirvan de corazón a Dios. Entonces hay un choque ahí, porque hay gente que quiere servir de corazón a Dios, sabiendo que sirviendo de corazón a Dios van a servir al hombre de Dios. Pero hay gente que necesita que la gente le sirva de corazón a ellos, aunque no le sirvan a Dios. Y eso es cultivar un corazón irregenerado, donde todavía hay muchas cosas que cambiar y las personas no están en la capacidad, no lo entienden, no lo saben, no lo quieren hacer, entregar su corazón para que sea regenerado. Déjame tomar agüita que
Llegué de North Carolina con la garganta un poco lastimada. Habíamos terminado la semana pasada, tengo aquí en mis notas. El corazón natural siempre propone caminos fáciles, ya eso lo explicamos, que no te van a obligar a renunciar a nada. Y eso de renunciar son las cosas que nosotros sabemos que tenemos que cambiar, pues las dejamos pasar por alto o nos hacemos los de los oídos tapados o los ojos con los párpados caídos. No queremos mirar para poder cambiar. Siempre nos va a proponer soluciones oportunas, o sea, no es culpa mía, es culpa de aquel. Si aquel pudiera hacer las cosas como yo le digo, yo lo podría usar para que él caminara, o él me serviría si hace tal cosa. O sea, siempre buscamos que otras personas sean las culpables de los áreas de nuestra vida que no queremos cambiar. Y entonces dice que no obligan a esperar en Dios. O sea, ellos no esperan que Dios cambie sus áreas, sino que ellos quieren que otros las cambien para que ellos puedan caminar. Esto es en el matrimonio, esto es en la empresa, esto es con los hijos, esto es en la congregación, esto es con la relación interpersonal. El corazón natural nos engaña porque no quiere disciplina. Mira, esto es algo tan sencillo como esto. Cuando tú estás haciendo algo que a otra persona le molesta, o tú tienes que cambiar cosas en tu vida que le caen mal a más de una persona, o esa persona tiene áreas malas que cuando choca contigo, a él le suenan mal. Entonces es fácil. ¿Por qué razón? Porque cuando tú identificas eso, vas a encontrar el único puente que existe para poder que el Espíritu Santo trabaje en tu ser interior y que la fe obre en tu mente, en tu ser racional. Porque la fe la hemos espiritualizado de tal manera que no podemos mirar que primero no es nuestra. La fe es de Dios. Dios colocó un pedazo de fe en todas las personas que reciben al Señor como el gobernador de sus corazones, de todo su culto racional. Y ya hablamos que es el intelecto, los apegos, los sentidos, las emociones y la voluntad. Entonces, ¿qué pasa? Mientras el intelecto esté dominado por los sentimientos, por los apegos, tus emociones dictaminarán qué pensamientos tú quieres que la voluntad vaya a hacer. Ese es un corazón muy engañoso, porque se deja manejar por lo que oye y ve del mundo exterior, por lo que está recibiendo, por las percepciones de sus órganos como sentidos, para llevar la información a su ser interior, pasando por una mente contaminada que ya le va a decir a la voluntad qué tiene que hacer. Entonces, cuando tú te puedes dar cuenta del problema que tienes cuando te tocan una cuerda y ¡paz! Se te suena la música, es porque hay algo en ti que tienes que cambiar. Entonces, seguir ocultando que tenemos que cambiar cosas, y no es que yo soy así, a mí todo me ha dado resultado así. Bueno, déjame decirte, mira tus resultados hoy. Mira tus resultados hoy y te vas a dar cuenta si tienes que cambiar o no. Si tu resultado es bueno, prosigue adelante como lo estás haciendo. Pero si tu resultado es malo, hay que hacer cambios. Si tu resultado fue bueno un tiempo, pero ahora se paralizó y estás estancado y no te da resultado, eso quiere decir que Dios, usando su principio que no varía, pero sí cambia la forma de hacer las cosas, necesita que tú crezcas en otra área y tú no estás en esa área. Necesitas cambiarla. Ahora, ¿cómo se hace eso, profeta? Gracias por preguntarme. ¿Te acuerdas que en el culto racional yo te mencioné que las intenciones que se van a generar en tus pensamientos van a venir provocadas por las percepciones que van a alimentar o tus emociones o tus sentimientos? Entonces, si tus emociones están mal construidas
y tus sentimientos igual, dirigidos a los lugares que no son, caminando hacia donde no es, tu mente va a generar carnalidad siempre. Entonces tu voluntad se encuentra prisionera, y aunque ella, como decía el apóstol Pablo, se deleita en querer hacer las cosas de Dios, no las termina haciendo. Porque el hombre almático, el hombre carnal, se va a dirigir siempre por lo que siente, por lo que percibe. Y ahí va a estar enfrente la persona que ama y se va a ir para ese lugar, o la persona que odia y se va a ir en contra de esa persona, contra el que está enojado o contra el que es el amigo. Entonces ahí el hombre carnal, el hombre almático, no va a dejar que la voluntad que se deleita en Dios permita que el hombre interior se deleite en él. Por eso el apóstol Pablo hablaba de que ¿quién me librará de esta carne de pecado? Solamente lo puede hacer Cristo. Por eso en los programas anteriores hemos hablado que si no se instala la mente de Cristo en tu mente, tu fe no te va a alcanzar. Pero cuando nosotros miramos, como la semana pasada o la antepasada, no me acuerdo, en Efesios capítulo 3, versículo 18 o 17, tú te das cuenta que la fe, para que Cristo more por la fe, o sea, para que Él se haga parte de tu vida, es necesario que Él venga a morar en tu corazón, en tu mente, en tus pensamientos. Cuando la fe de Dios, esa parte de la eternidad de Dios, está en tu ser racional permanente, constantemente, tú estás generando pensamientos de Dios, estás creando ideas de Dios, conceptos de Dios. Entonces, cuando las emociones se van a levantar y los sentimientos se van a levantar, allí ya hay una semilla de Dios que va a prevenir a que la conciencia haga una reflexión. Cuando eso está existiendo, la voluntad va a salir de donde siempre ha estado prisionera y se va a levantar como un gigante, porque lo que ella quiere es que en su interior el alma le sirva a Dios. Pero es necesario que primero el corazón se convierta a Dios. Entonces quiero leerte algunas cosas antes de entrar a la escritura. Dice, significa que hay que cultivar el hábito de examinar la vida y los propósitos que perseguimos. ¡Wow! Esto es definitivo para permitirle al Espíritu Santo la operación que tiene que hacer para poder regenerar, para poder llevar a una nueva vida usando la palabra que está en el mismo corazón, regenerar primero el corazón para que se regenere después el alma. Entonces, ¿cómo se empieza eso para que la voluntad pueda hacer la voluntad de Dios? Porque recuerda que toda la Biblia se trata de enseñarnos que por la fe podamos hacer la voluntad de Dios, pero nosotros hacemos la voluntad de nosotros. Quiere decir que la voluntad está capacitada para hacer la voluntad de Dios, pero alguien no se la impide. Di conmigo, ese alguien soy yo. Ese alguien es la manera en que pienso, en que creo, en que razono, como me muevo en mis emociones y en mis sentimientos. Entonces, cuando tú comienzas por la palabra que le estás escuchando, por eso es que es tan importante cuando un ministro te dice, ven y recibe la palabra, ven y recibe la palabra, porque ya que no oras, o oras muy poquito, cuando oras te quedas en la primera oración que tal, la mayoría de los cristianos hacen, solamente piden. Es como la fe. La fe no le sirve sino para pedir casa, carro, comida, techo, o sea, las necesidades básicas. Cuando la fe no está hecha ni siquiera para eso. La fe está hecha para hacer la voluntad de Dios, porque buscando el reino de Dios, todas esas cosas Dios les llama añadiduras. Esas son las bendiciones que te vienen a alcanzar, te persiguen y te cubren. Pero hay que tener una fe en el lugar que es, para que la voluntad pueda llegar a salir a querer hacer constantemente
las cosas de Dios. Ese es el motivo por el cual no podemos buscar diariamente y constantemente y en todo momento el rostro de Dios. Porque nos enseñamos a una oración, yo le llamo a esa oración como una oración de pañales, que todavía no puede caminar, ¿ya? Porque está bien que debemos orar y pedir, pero tú tienes que llegar a la cumbre de la oración, que es donde tú te sientas allá en el lugar santísimo, en donde sabes que está el Señor Jesucristo, donde está mi Padre, donde la guianza del Espíritu, donde hablar no vale, porque es mejor escuchar a Dios, donde el susurro de Dios escribe con el dedo de Dios en tu mente, o te susurra a tu oído, o te hace ver la visión, o en la misma escritura te enseña. O sea, es mejor ir allí en silencio para estar. Pero ¿qué pasa? No lo podemos hacer porque nuestro corazón no lo gobierna el Señor, no lo gobierna la fe, lo gobiernan nuestras emociones y nuestros sentimientos. Entonces la voluntad está esclava de esos dos monstruos. Entonces, la manera de que nosotros le podemos dar vida a la voluntad para que ella pueda tomar la fuerza de Dios, porque es importante que la voluntad se libere, porque si la voluntad se libera, tú puedes obedecer perfectamente a Dios. Obediencia significa ir a hacer la voluntad de Dios. Pero si tu voluntad está atada, prisionera, y hablas de reino, comparte de reino, compra CD de reino, películas de reino, vas a ver predicadores de reino, y si tu voluntad está atada, tú perteneces a Lucas 4:18. Los atados, prisioneros, pobres, quebrantados, ciegos, sordos. No te gusta, es la verdad. Ahí estamos. Mira esto. Tenemos que trabajar para lo que la palabra dice. Porque si la palabra dice que ella es vida y vida en abundante, y que si yo hago la palabra, estoy mostrando que amo a Dios. Y si yo amo a Dios, es porque yo conozco cómo Dios me ama. Eso significa que ya mi corazón fue lleno, no del conocimiento solamente. El conocimiento es importante, pero conocimiento sin entendimiento no vale nada. O sea, es cuando tú puedes conocer y entender cómo Dios te ama. En ese momento tu corazón comienza a rendirse a Dios. ¿Por qué razón? Porque comienzas a darle el valor al amor de Dios. Cuando un hombre ama a su esposa, o cuando su esposa ama a su hombre, cuando valora el amor. Y usted oye a la persona: hoy tengo un esposo maravilloso, buenísimo. Y el esposo dice lo mismo. ¿Por qué? Porque no solamente conoce cómo su mujer lo ama, entiende todas las cosas que ella hace para que él se sienta como un rey. Cuando tú puedes hacer lo mismo con Dios, tu voluntad se vuelve un gigante. Y entonces las emociones y los sentimientos, porque siempre van a estar ahí, se convierten en enanos. Porque ya ellos no van a tener el dominio y el control de tu pensamiento. No te vas a mover sanguíneamente por las cosas. Viene un disparo y ahí mismo te asustas. No. O vino alguien corriendo y tocó la puerta, ¡ay, te asustaste! Esos son sentimientos y emociones. Te estoy dando como ejemplo eso. Pero hay otras cosas más pesadas que un toque y que un grito. Que es poder manejar una relación interpersonal en donde no esté metido ni los sentimientos ni las emociones, sino que el hombre de Dios, la mujer de Dios, en el amor de Dios, comprende la misericordia, la compasión, la paciencia, que es la capacidad de poder resistir, permanecer constantemente amando. Ahí es donde está la cosa. Entonces, cuando esa persona puede madurar eso en su ser interior, la voluntad comienza a tomar vida. Y comienza a tomar vida, te voy a explicar por qué. Mira este apunto. Significa que hay que cultivar el hábito. ¿Qué es un hábito? La costumbre de hacer algo diariamente, semanalmente, quincenalmente, cada año. El hábito lo vas a hacer tú. Así como tenemos el hábito de acostarnos a dormir,
Algunos el hábito de ver 5 horas televisión, que por eso es que no puedes cambiar. El hábito de meterte en internet por horas, o de chatear ahora con el iPod o con la computadora. Perder el tiempo es lo que más daño le hace a la voluntad. Cuando tú pierdes el tiempo en las cosas en las cuales el Espíritu Santo no puede fortalecer la voluntad, tú estás perdiendo. No puedes crecer, no puedes desarrollar. Entonces, si nosotros tenemos líderes en la congregación que están pasando por esto, igual que nosotros, ¿cómo vamos a desarrollarnos? ¿Cómo vamos a crecernos? Tú te has preguntado tantas veces por qué la gente viene, entra, sale y se va. ¿Por qué? Porque no tienes gente que pueda manejar el ser llamado corazón, regenerado por el Espíritu, lo que le llamamos a una persona. Esta persona es muy espiritual. ¿Por qué razón? Porque no lo domina las intenciones, las emociones, los sentimientos. No, lo domina el amor de Dios, que está metido en la fe. Está enraizada la fe en su culto racional. Entonces ese entregó a Dios como un sacrificio su corazón, para que todos los días se muera estando él vivo. Allí en eso es que Dios puede hacer. Entonces lo primero que Dios hace cuando tú te rindes a ese nivel es que echa mano de la conciencia, que no es más que el juez interior que te dice lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, ¿por qué? Porque comienza a reflexionar la palabra que has recibido de Dios por años o por meses, y que ahora empieza a revolucionar dentro de ti, a darte cuenta de que si las cosas están caminando mal, algo estamos haciendo mal. Y no es posible que tengamos a un Dios que es dueño de todas las cosas, con todas las riquezas naturales y físicas y espirituales, y nosotros estemos pasando el trabajo cuando Él dijo que en este tiempo oscuridad vendría, tinieblas cubriría a todos los pueblos, pero que esos pueblos vendrían a nosotros porque nosotros seríamos la luz resplandeciente de Dios. Ahora mismo los países necesitan hombres y mujeres de Dios que enseñen el resplandor de Dios. Pero ¿sabes qué dijo Dios? Levántense, porque ahí echados espiritualmente no puedo hacer nada. Hay que hacer algo que nunca hemos hecho. Hay que hablar cosas que nunca hemos hablado. Tomar determinaciones que nunca hemos tomado. Saber, o estamos con Dios o estamos fuera de Dios. No podemos estar en la mitad o con un pie en cada lado. Hay que definirse, y para eso hay que empezar por la reflexión interna. Porque es muy fácil que alguien tenga un problema. Es un poco menos que fácil, un poquito pesado, darle un consejo a alguien que está mal. Pero qué difícil es para estos dos individuos poder mirarse interiormente. Es fácil eso, pero qué difícil que saber que nosotros somos nuestros propios enemigos. Entonces, cuando la voluntad tiene la posibilidad de que la conciencia la levante, en el momento en que comenzamos a reflexionar y a examinar nuestras vidas para mirar cuál es nuestro propósito o qué es lo que perseguimos, a dónde queremos ir, cómo queremos llegar, en dónde queremos que Dios nos ayude o queremos que nos ayude siempre. Cuando tú te pones en esta reflexión, lo que el oriental llama la meditación de la palabra, ahora entiendes. Ok, qué bueno. Es cuando tú comienzas a sacar de lo de Dios que está en ti y comienzas a pensarlo, a meditarlo, a mirar cómo eso te está diciendo que hay áreas que están malas. Entonces mira lo que el Espíritu hace, te comienza a regenerar sin que te des cuenta. Porque ocupa tu mente y tus pensamientos, tus emociones y tus sentimientos, que es lo que no te dejan avanzar, y los involucra para que tú comiences a mirar hacia adentro. Y ahí es donde empiezas a entregar el corazón. Quería saber cómo era. Es de esa manera. Cuando tú comienzas a habitar, a gastarle más tiempo para devolver la palabra que los pastores te enseñan, volverla a tomar, revisitarla de nuevo, comenzar a compararla con tu vida, mirar qué es lo que tienes que cambiar, y entonces se comienza a crear una gestación
en donde el Espíritu Santo va a usar la palabra que te implantaron a través del Espíritu en la boca de un predicador, o cuando la leíste. Ahí es cuando la conciencia va a llevar al ser racional a que mire para dónde va, a que mire qué fruto tiene, a que examine su vida y mira culpa a qué áreas está caminando mal, por qué las cosas no le salen bien. Cuando él está haciendo todo esto, comienza a mirar lo que él desea hacer, para dónde quiere ir, qué quiere alcanzar. Entonces dice que hacerlo un hábito. Un hábito quiere decir que no lo hiciste una vez y te acostaste a dormir, te volviste a acostar. No, la palabra dice que levántate y resplandece. En la medida en que tú hagas un hábito, pensar en tu propósito, tu carrera, cómo vas a llegar a ella, qué es lo que tienes que quitar, te comienzas a examinar qué es lo que tienes que cambiar, qué es lo que tienes que dejar, las personas con las que no te tienes que juntar, las cosas que no tienes que ver, las cosas que no tienes que leer, a los sitios que debes de ir, y comienzas a cuantificar el valor de tu tiempo, comienzas a libertar a la voluntad, a regenerar el ser interior, y comienza el Espíritu a tener la posibilidad, con tu permiso, de poder regenerarte por dentro y por fuera. Y cuando hablo por dentro y por fuera, no es el cuerpo. Estoy hablando de el corazón como la puerta, como el motor por el que entra todo alimento para el alma, que lo hemos visto en los capítulos anteriores. El corazón del creyente se va a regenerar cuando él rehúse seguirse alimentando de lo que se está haciendo todos los días, que es lo que te acabo de explicar. Cuando se toma esa decisión por la reflexión que tiene la conciencia de tus hechos, de tu crecimiento, de tu fruto, al ver tu familia, la destrucción que hay, al ver tus hijos, cómo están, tu trabajo, tu empresa, tu congregación, tu familia, tus amigos, tú determinas hacer los cambios. Y cuando medites y medites en el cambio, ahí es donde tiene la oportunidad el Espíritu de Dios para poder trabajar en ti. Dice, el corazón es fortalecido cuando la esencia consigo mismo de hacer lo que venía haciendo. Si tú vienes haciendo cosas que son malas, niégate a seguirlas haciendo para poder que el Espíritu de Dios haga algo. El ser interior se fortalece cuando descubre cómo su corazón le engaña y cuando descubre dónde el pecado se esconde y lo tiene atado, prisionero. No lo deja ver, lo tiene ciego, lo tiene tuerto, cojo, paralítico, parapléjico mentalmente. Ahí es cuando él empieza a darle la oportunidad al Espíritu Santo que lo pueda circuncidar. Es el Espíritu, la salvación es una cosa, pero el desarrollo espiritual, la comunión con Dios, el ver nuestra fe en acción, porque yo no creo que haya un cristiano que no desee tener vida personal con Dios, que pueda levantarse todos los días y diga, hablé con el Señor anoche, hablé con el Señor esta mañana, el Espíritu Santo es mi testigo, me dijo esto, me guió esto, me mostró esto. Eso debe de ser lo natural de los hijos de Dios, pero no que lo tengan 3 o 4 y los demás andan detrás de esos 3 o 4. Eso es ilógico, eso es un error teológico, eso no es lo que Dios quiere. Para eso no murió el Señor, es para que el mismo poder que hay en el más estrellado lo haya en todo el mundo, porque la estrella es Él. Eso, cuando yo empiezo a hablar de esto, me va dando como una rabiecita santa de ver cómo nos han engañado por tanto tiempo, mi hermano, cuando la labor es que Efesios 4:11 habla muy claro, los ministerios son para que llevemos a nuestros hermanos al crecimiento de la estatura de Cristo, ni siquiera al conocimiento de la estatura mía. Si aprenden más que yo, gloria a Dios, que me enseñen, pero tiene que ser así. El ser interior se fortalece cuando descubre cómo su corazón le engaña, cuando descubre dónde el pecado se esconde, cuando el mismo Espíritu Santo, que primero le convenció de pecado, lo que te decía ahora,
Ahora escudriña la conciencia, las intenciones y los pensamientos para enrostrarte en dónde estás mal para cambiar. Hermanos, yo no puedo creer que mis hermanos en el mundo entero, en el planeta llamado Tierra, no quieran sentir la gloria de Dios en sus vidas. Pero queremos buscar poder y gloria caminando en pecado, caminando irregenerados, haciendo negocios sucios, llevando una vida sucia, no apartándonos para el Señor. Mientras no nos apartemos para atender al Señor, usted no se puede apartar para ser santo. No, Señor. Usted se aparta porque quiere atender al Señor. Eso quiere decir que usted se aparta para no ser santo solamente, sino para buscar el Señor. ¿Usted cómo lo va a atender? Quiere decir que ya no vale lo que usted desee, ya no vale su propósito, ya no vale lo que usted pensaba realizar. Vale lo que el Señor le enseñe, le diga y le muestre que haga, porque de seguro que es más grande, más elevado y más sobrenatural que los pensamientos que usted y yo tenemos. Garantizado. Eso sí. ¿Cómo no va a ser mi Dios en pensamientos mucho más elevados que los pequeños pensamientos naturales míos? Por esa razón, nosotros debemos de andar, cuando caminamos en el diario vivir, apartándonos. No es que nos aparten. No, nosotros voluntariamente nos vamos a apartar de todo lo que sea contaminación para nuestra mente, para nuestra razón, para nuestros pensamientos, para que se muevan nuestras emociones y nuestras intenciones equivocadamente, porque deseamos que nuestra voluntad obedezca solamente el principio de Dios. Ese es alguien que se separa para atender a nuestro Dios y no va a descansar hasta descubrir la persona en la obediencia. Ahí sí estamos ganando. Mira, esto es una introducción y se me va a ir aquí todo el programa y no voy a poder abrir la Biblia, pero es importante estos principios. Ok, quiero tocar más a fondo lo de la voluntad, porque ahí está el éxito de un cristiano. Una vez que le permitimos al Espíritu que coloque la fe en nuestro corazón, si logramos que el Espíritu nos fortalezca en nuestra manera de pensar y hablar, nuestras intenciones y nuestras emociones y nuestros afectos van a caminar de acuerdo a la voluntad de Dios y vamos a ser de gran utilidad para el reino de Dios. Entonces quiero reforzar sobre esto. Para que la voluntad sea fortalecida, tenemos que hacer el hábito de examinar nuestras vidas diariamente, a toda hora. Porque de esa manera fortalecemos y liberamos la voluntad del dominio que ha tenido siempre sobre ella el pecado, o lo que, para que te suene más bonito, las partes irregeneradas, como cuando tenemos esto aquí, todas estas cosas que no hemos logrado regenerar todavía. Estas son las que no permiten que podamos obedecer perfectamente al Señor, porque ya cuando estamos aquí ya lo estamos obedeciendo completamente. Para eso necesitamos hacer un arrepentimiento, pero que tenga contrición por haber pecado contra Dios. Si tú te arrepientes solamente por lo que le hiciste a una persona, tú te estás moviendo solamente en tus sentimientos, en tus emociones, porque tú no sabes que le hiciste dolor al corazón de Dios. Entonces tú no estás arrepentido con contrición, tú tienes arrepentimiento de saber que le hiciste daño a una persona. Resulta que es que tú le haces daño a una persona, pero el arrepentimiento con contrición no es solamente arrepentirse del daño contra la persona, sino del dolor que le causamos a Dios. Cuando nosotros estamos ahí en ese momento, es que le permitimos. Por eso es la evaluación de habitarnos, a examinar nuestras vidas permanentemente, en que nosotros herimos el corazón de Dios. Porque recuerda que el gozo del Señor es nuestra fortaleza.
Si Él está feliz, si Él está contento de la manera en que estamos actuando, nosotros vamos a ser fuertes. Pero muchas veces leímos, cantamos y declaramos esta palabra y ni siquiera nos hemos puesto cuidado de eso. Significa de que si lo que yo estoy haciendo lo tiene contento a Él, lo tiene con gozo, a mí, mi ser interior va a estar fuerte por el poder de Dios. Quiero que vayamos a la Escritura en los minutos que me quedan. Vamos a Tito capítulo 3. Hay varias cosas que hablan aquí en el Nuevo Testamento. Pedro, habla Pablo sobre esta posición de la que te estoy hablando, de este interior. Porque, profeta, ¿usted dónde sacó eso? No, yo se lo saqué de aquí, vea. Eso está aquí en la Escritura. Tito capítulo 3, versículo 5 dice: Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia. Recuerda que la misericordia de Dios se mueve con el amor de Dios, que ya le hemos hablado en capítulos anteriores. Por eso venía colocando un cimiento firme para poder llegar a entrar ahora a la transformación del ser interior. Porque ya está bueno de que nos dejen mensajes a toda hora salteados de todos los niveles, pero la gente se va para sus casas y regresan y no cambian, y no cambian, y no cambian, y no cambian. Y entonces siempre decimos, no, es que le hemos dado muchos mensajes, pero no cambia. No, es que no le hemos enseñado cómo poder hacerlo. Los mensajes que le dimos tendrían que venir después de que ellos regeneren su ser interior para que le saquen provecho, porque Dios no se va a mover, sino en amor y en santidad. Ahí se mueve la fe y el poder de Dios. Hechos conforme a su misericordia por medio. Aquí es donde viene el dolor. O sea que Dios nos va a hacer su misericordia por medio del lavamiento de la regeneración, punto 2, y la renovación. Lavamiento, regeneración y renovación. Lavamiento, regeneración y renovación. Las tres cosas que nos van a permitir alcanzar la misericordia, que es la gracia de Dios, donde el amor de Dios nos llena y nos constriñe, es cuando nosotros le permitamos que el Espíritu Santo nos pueda lavar, regenerar y renovar. Porque la primera misericordia es alcanzar la salvación para la vida eterna. Y digo, ¿qué pasa con la vida aquí? Ah, bueno, eso necesitamos movernos en el mover del Espíritu. Darle la oportunidad que nos regenere, que nos lave. Porque dice la Escritura muy clarito, el lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Y esto me acuerda de un ejemplo que me tocó vivir en carne propia. Recién llegados aquí, mi hijo Mauricio, el pequeño, le digo el pequeño, pero no tengo sino dos, pequeño de 29 y va para 30, gloria a Dios. Estaba muy niño y no sabíamos aquí cómo eran los 31 de diciembre, ya no son como ahora, pero antes la gente salía con metralletas, con pistolas, con escopetas y tiraba tiros al aire. Y entonces a mi niño le cayó un carrito de un tercer piso y fue abajo, cogió el tiro. Y yo estaba trabajando, mi esposa estaba en Colombia, yo vivía con mis dos niños solos aquí. Una tragedia que ni te quiero contar. Una cosa terrible. Pero bueno, el hecho es que se pusieron a jugar y Mauricio le pegó con un cuchillo, usando dos cuchillos. Querían sacar el plomo de la bala, imagínese usted. Pelados de 5 y 6 años. Y al hacerlo le explotó el tiro. Entonces el dedo le explotó aquí así en la mano, se lo partió por aquí y le colgaba. Y estaba también partido, estaba volando. Bueno, fue una tragedia horrible. Y meditando en esta palabra, el Señor me llevó a eso. Y pude vivir algo que en aquel momento era tan doloroso para mí, que yo me acuerdo que yo me daba con la cabeza en las paredes del hospital Jackson de la desesperación,
de que no me lo atendían tan rápido como yo quería, pero era que habían heridos peores. ¿Y cómo le parece que un enfermero o un médico japonés o chino, no sé, mami, ya se me acabó el tiempo? Ok. Cogió el dedo de mi hijo para lavarlo, ¿no? Porque ya a la hora que le tocó ya había carne que se había muerto y era necesario quitarla antes de hacer las curas. Y entonces, como el niño no se quería quedar solo, él lo impedía con sus gritos y la fuerza por zafarse. Entonces ellos optaron en que yo fuera con el niño hasta donde el enfermero o el médico ese le iba a lavar las manos. Entonces yo tenía cogido así y con un traductor me dijeron que le extendía la mano, que iban a lavar el dedo. Lo que no me dijo el tipo aquel, ay, que aquello fue muy doloroso. Le cogió los dedos y con un cepillo como de lavar ropa, me imagino, yo me acuerdo que era más o menos así, los deditos colgando, los puso sobre su mano y comenzó a frotarlos durísimo, que no salió el chorro de sangre, hermano. Yo me acuerdo que en ese lavamiento de las heridas, que ahora en esta escritura lo entiendo, perdí tanto el control que yo, teniendo a mi niño con una mano, con la otra mano cogí al enfermero ese y lo azoté contra una pared. Pero no una vez, varias veces, que tuvieron que llamar gente para que me pudieran coger a mí y explicarme que era que le estaban limpiando la carne que se había muerto, que había que limpiarla para poder curarlo. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer con nosotros. Pero como nos quedamos en la pre-introducción de la introducción, que posiblemente haga la próxima semana, sobre esto del lavamiento, para poder nosotros alcanzar lo que el Señor quiere hacer con la regeneración y darnos una vida nueva. Seguiremos en este ejemplo la próxima semana, que para mí fue muy doloroso, pero que hoy, meditando la Escritura, el Señor me dio todo ese cuadro y pude ver exactamente lo que yo vi con mis ojos, lo que le hicieron a mi hijo, como lo mismo tiene que hacerlo el Espíritu con la palabra a través de nosotros. Duele, porque hay cosas que no queremos soltar, hay cosas que no queremos hacer, hay cosas que queremos seguir practicando, pero no es esa la voluntad de Dios. Pero como siempre, sé que hay varias preguntas ahí, pero ya las contestaré a la entrada del próximo programa, porque como siempre las hacen a lo último, pues ya me acostumbré a traerlas para el próximo programa. De todas maneras, agradezco infinitamente a Dios que tú estés ahí presente, y créeme que si tú miras la palabra, yo no te explico cosas que no estén en la palabra, porque sé que el Espíritu de Dios me ha ungido como profeta para liberar al pueblo de Dios de las ataduras hechas por los hombres que los tienen ciegos, sordos y embobados. Así que en el nombre de Cristo Jesús, yo te declaro que el Espíritu te libertará a la restitución de todas las cosas, porque Jesús va a venir por una iglesia gloriosa, en donde todo el mundo esté caminando en la dimensión de lo sobrenatural, con una fe creíble y fácil de aplicar. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.